Continuando con la tercera hora de el llamado, cómo descubrir el llamado, cómo seguir el llamado, cómo alcanzar el llamamiento. Quiero hablar sobre una cosa que es muy importante. Nunca es demasiado tarde. Pero, ¿por qué quiero enseñar sobre esto? Porque ¿cuántos de nosotros no nos hemos preguntado qué habría sido de nosotros si? ¿Qué habría sido si? Bueno, no sé, ¿qué habría sido de nosotros si hubiésemos obedecido antes? Probablemente las cosas serían distintas. ¿Qué habría sido de nuestros hijos? ¿Qué habría sido de nuestro matrimonio? ¿Qué habría sido de nuestro negocio? Si hubiésemos obedecido a la voz de Dios a tiempo. ¿Qué habría sido de este planeta si no hubiésemos asesinado a cientos de millones de bebés alrededor del mundo por medio del aborto? ¿Usted sabe lo que sería este planeta con cientos de millones más de habitantes? Muchas veces hemos estropeado tanto nuestras vidas que dudamos que podamos volver al plan de Dios para nosotros. Quizá dejaste a la mujer o al hombre que Dios tenía preparado o preparada para ti. Ella ya tiene otro hombre e hijos, o él tiene otra esposa e hijos. O quizá tus hijos ya son adultos y no les enseñaste el camino de Dios. No le adoran ni creen en Él, con frutos verdaderos de una fe genuina. O quizás no obedeciste la voz de Dios y las personas que debías alcanzar ya no son alcanzables. ¿Perdiste la micro? ¿Podemos volver a tomar el llamado? Amén, aleluya. Sí, sí podemos. Nunca es demasiado tarde. Hay esperanza. Sin lugar a duda, como veremos, las consecuencias las viviremos. Todo lo que pueda ser restaurado y restituido lo recibiremos. Pero lamentablemente no todo es restituible. Si se te murió un hijo por no ser obediente a Dios, bueno, lo lamento. Hay cosas que mueren para no volver a resucitar. A veces para restaurar lo que se rompió deberíamos quizá romper otra cosa. Y eso en muchos casos sería contrario a la naturaleza de Dios. Dios no fuerza a nadie, Él es amor. Pero los quiero animar a que meditemos, por ejemplo, qué habría sido del conflicto en Medio Oriente si Abraham no hubiese tratado de ayudar a Dios. Ismael no hubiese nacido. Palestina no existiría. No habría conflicto en Medio Oriente. ¿Cierto? Entonces, como les quiero mostrar, ¿sabe qué? La historia humana es una cadena de errores. Todavía estaríamos en el paraíso, quizás si Adán no hubiese caído. Mire, Génesis 16:1 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Dios tenía planeado esto? No. Entonces, ¿Ismael estaba planeado? No. Esta fue una mala decisión de Abraham. ¿Comprenden? O miren, vamos a Israel. Israel también tomó malas decisiones. Cuando, un poco antes, mire, Isaac.
Jacob, Esaú. ¿Por medio de Jacob tenía que venir la descendencia? No. Tenía que haber por medio de Esaú. Venir por medio de Esaú. Pero ¿quién desechó la primogenitura? Esaú. Entonces, quizás lo adecuado era que Esaú viniese a ser llamado Israel. No Jacob. Jacob fue un suplantador. Israel al salir de Egipto tenía que caminar 40 años por el desierto. ¿Ese era el plan de Dios? No. Israel al salir de Egipto debía entrar directo a Canaán. Pero fueron condenados por sus propias palabras. Mire, vamos a Números 13. Uno dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Entonces, ¿qué dice Jehová? Envía a reconocer la tierra de Canaán, la cual yo doy. ¿La cual qué? Yo doy. Ahí está, es vuestra. Y vamos al versículo 25, ¿qué dice? Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. ¿Y qué encontraron allí? Una tierra maravillosa. ¿Y con qué vinieron? Vinieron con un racimo de uva que era cargado entre varios hombres. Y a ver, aquí dice claramente, y anduvieron. Aquí dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Y de las granadas y los higos, y llevaron frutos gigantes. Era una tierra maravillosa. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron después de 40 días. Y les contaron todos diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Oye, la tierra es el descueve, es maravillosa la tierra que Jehová tiene para nosotros. Mas el pueblo que habita en la tierra es fuerte. Y empezaron con los problemas. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. O sea, Caleb tomó la actitud que Dios estaba esperando de todo su pueblo. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Confiaban en sus capacidades. Avancemos hasta el 14:2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Y viene todo aquí un conflicto, pero avancemos por favor hasta el versículo 28. Dice: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué habían hablado ellos? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Entonces, ¿quiénes fueron los que decretaron su destino? Ellos mismos. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así será, conforme a vuestra fe, así sea. ¿Era el propósito de Dios que fuese así? No, ellos decidieron su destino. Ellos decidieron caminar 40 años por el desierto. Y esta es una de las cosas que tienes que aprender. A veces hay minutos para subirse en el llamamiento, pero hay consecuencias de tus actos. ¿Israel dejó de entrar en Canaán? No, entró en Canaán, pero tuvo que esperar 40 años. Les conté la historia de Kathryn Kuhlman en una oportunidad.
Ella se enamoró de un evangelista que era casado, el hombre dejó a su mujer, ella se casó con él. Nunca tuvieron luna de miel porque ella entendió de que se había equivocado. Pero el ministerio que había construido, pasaron 5 u 8 años, ya no recuerdo, antes que pudiese volver a levantarlo. Entonces, hay consecuencias de las decisiones que tomamos. Israel, en su caso, tuvo que esperar que toda una generación muriera. 40 años. Un año por cada día en que reconocieron la tierra que Dios les había dado, de la cual fluía leche y miel, que tenía racimos así, de este tamaño, que debían ser llevados entre 2 hombres. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Exceptuando a estos 2 valientes que estaban entre los príncipes, que fueron a recorrer como espías esta tierra que había sido dada. Pero vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. ¿Cuál era el problema que tenían ellos? No habían renovado su entendimiento. No habían comprobado cuál era la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para con ellos. Ellos no se veían conforme a la esperanza de su llamamiento. Por eso la importancia de Romanos 12, 1 y 2. Mire, volvamos al 13:32, dice: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. O sea, ¿cómo se veían ellos? No como el pueblo de Dios, no como el ejército o los escuadrones del Dios viviente, sino que se veían como langostas. ¿Por qué? Porque no habían renovado su entendimiento conforme a la esperanza del llamado que tenía Dios sobre su pueblo Israel. Y así les parecíamos a ellos. ¿De dónde sacaron eso y fueron como espías? ¿No los vieron? Eso es así como se veían en sus corazones. Y conforme el hombre cree de sí en su corazón, así es él. Ellos eran langostas, y como langostas murieron en el desierto, por lo que declararon, por sus propias palabras. ¿Era la voluntad de Dios? No, no era el plan de Dios. ¿Era el plan A? No, no era el plan A. Entonces, ¿qué aconteció? Bueno, hubo un plan B. Tuvieron que morir y entraron los hijos. Debía entrar directo Israel al salir camino a Canaán, pero fueron condenados por sus propias palabras. Moisés debía liderar la entrada a Canaán. Oiga, dígame si no es frustrante. Moisés, todo lo que tuvo que dejar, todo lo que tuvo que vivir. Llegar hasta Canaán, mirar la tierra y no poder entrar. ¿Dios quería que fuese así? Muchos dirían, sí, Dios es soberano. Sí, Dios es soberano. Pero eso no quiere decir que Él controla todo. Moisés tenía que liderar al pueblo de Israel para entrar allí. Esa era la voluntad de Dios. Ese era el plan A. Josué fue el plan B. ¿Por qué? Porque Moisés, cuando debía hablar a la roca que les proveía de agua, ¿qué hizo? Golpeó la roca 2 veces con su vara. Y Dios se molestó. ¿Qué hizo Moisés? No obedeció, no siguió las instrucciones al pie de la letra.
Esto te va a separar de tu llamamiento. Si tú no sigues las instrucciones de Dios. Oye, aquí tenemos un libro lleno de instrucciones, amado. ¿Ok? Si tú no sigues las instrucciones, te vas a separar de tu llamado. Mira el detalle. Por el hecho de no hablarle a la roca, sino que haberla golpeado 2 veces. Dios ya la había mandado golpear una vez la roca y brotó el agua. Pero en esta oportunidad recibió una instrucción y le dijo, ve y habla a la roca. Y por haber golpeado la roca 2 veces, no entrarás, le dijo Dios, a Canaán. Wow. Fuerte, ¿no? Entonces, ¿era el propósito de Dios que Moisés entrara con Israel derechito de Egipto a Canaán? Claro que sí. ¿Cuál fue el problema? Bueno, primero, Israel no creyó. Segundo, no obedeció Moisés adecuadamente, conforme a las instrucciones que entregaba Dios. Entonces, tuvo que simplemente mirar Canaán. Aún así, Dios levantó a Josué. ¿Era el plan A? No, definitivamente era Moisés. Moisés era el plan A. ¿Era el plan A que vagaran 40 años por el desierto? No, definitivamente no. ¿Se dan cuenta? Ahora, muchos creen que todo lo que ha acontecido en la tierra es solo plan A y que Dios está en control de cada situación. No, Dios tenía preparado a Moisés para que llegara hasta allí y después Josué se levantara. No, si Moisés no se equivoca, Josué no se levanta. ¿Sí o no? Mire, avancemos un poco más en la historia. Vamos por favor ahora sí, 1 Samuel. Vamos a partir en el 8. Después de un periodo de 14 jueces, Samuel, sacerdote del Dios Altísimo, juzgaba en Israel. Este colocó como jueces a sus hijos. Aquí dice, aconteció, 8:1 dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Un rey para Israel, ¿era el plan A? No. Dios quería ser rey sobre su pueblo. Pero ¿qué le dijo Dios? Oye la voz del pueblo en lo que te digan, porque no te desechan a ti. ¿Sabes qué? Tienes que tener cuidado. Si tú conoces la voluntad de Dios, no preguntes si puedes tener lo contrario. ¿Sabes por qué? Porque va a llegar un minuto en donde Dios te va a dejar que hagas la tontera que tú quieras y que aprendas de lo que estás haciendo. Yo hasta el minuto, en cada error que he cometido, nunca he visto a Dios que me diga ¡no! Si yo fuese más sensible y buscase con mayor ahínco la voluntad de Dios para mi vida, yo no cometería ningún error. No me equivocaría.
Continuemos, dice así. 9:16. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe. ¿Qué le está revelando Dios a Samuel? El plan B. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Cis, padre de Saúl, había perdido unas asnas. Y Saúl, con su siervo, salieron a buscar a estas asnas. ¿Ok? Este es el contexto de la historia. Y ya sin saber cómo encontrarlas, Saúl decidió volver, pero su siervo le dijo: bueno, hay profeta, vamos donde el vidente. Y fueron a encontrar a Samuel. Dios había hablado, eso es lo que habíamos leído recién. Mañana vas a encontrarte con el hombre que vas a ungir como rey sobre mi pueblo. Y esto es lo que comienza a acontecer. Miren, nuevamente, saltemos al 12:12. 1 Samuel 12:12 dice: aquí está hablando Samuel después de haber ungido a Saúl. Dice: y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Y aquí está hablando de los ancianos. Queremos que reine un rey. Siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. ¿Quién era rey sobre Israel? Dios. Dios. Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Y vosotros quisisteis otro rey. Ese era el plan A. Entonces aquí cuando Dios está hablando a Samuel, ¿qué le está descubriendo? Otro plan. No lo mejor de Dios. Saúl no era lo mejor de Dios para el pueblo de Israel. Dios era lo mejor para el pueblo de Israel. Volvamos por favor a donde quedé, 9, 16, 17. ¿Se acuerdan de la historia de Esther? Mire, vamos rápidamente, Esther 4:14. El pueblo de Israel iba a ser destruido en el exilio. Y Esther había llegado a ser la mujer del rey. Y Mardoqueo le comunica los planes del archienemigo Amán. Y está conversando. Por medio de enviados. Versículo 13 dice, 4:13 dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Esther temía intervenir. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Esther, si tú te callas, mira, respiro y liberación vendrá de otra parte. Entonces, como puede ver aquí, Mardoqueo comprendía este concepto. Oye, si tú no quieres ser el plan A, bueno, ¿sabes qué? El Señor tiene preparado un plan B. Si tú no vas a interceder por tu pueblo delante del rey,
Bueno, respiro y liberación vendrán de otra parte. Volvamos entonces a 1 Samuel. Entonces, ¿Dios se equivocó en escoger a Saúl? No. ¿Saúl era el plan A? No. Era el plan B. ¿Dios escogió bien a Saúl? Sí, lo escogió bien. ¿Por qué se equivocó? Bueno, porque tenemos la posibilidad de escoger nuestro destino. A veces pensamos que Dios tiene las cosas preparadas, pero ¿saben? Me he dado cuenta de que Dios va buscando por toda la tierra personas conforme a su corazón, que estén dispuestas a seguir sus órdenes. Segunda de Crónicas 16:9 dice así: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Los ojos de Dios contemplan toda la tierra, andan buscando por toda la tierra el mostrar su poder a favor de personas que tienen un perfecto corazón para con él. Dios anda buscando personas de corazón perfecto para usarlas. Y si tú ya no tienes un corazón perfecto, ¿sabes qué? Va a buscar a otro. Vamos por un plan B. Y si el plan B no funciona, vamos por el plan C. ¿David era mejor que Saúl? No, no puedo decir eso. Porque Saúl era el plan B, David era el plan C. Si David hubiese sido mejor que Saúl, Dios le habría escogido primero. Y estoy hablando de mejor en términos celestiales, no humanos. No estoy hablando del más preparado, más bonito, no. Si no es este, será otro. Si bien Dios conoce todos los tiempos, por nosotros los tiempos tuvieron que ser vividos como los experimentamos en este minuto. Dios tuvo que involucrarse con nosotros en medio de nuestra limitación temporal. Y esto es complejo de comprender, porque en el fondo Dios, que es eterno y no está sujeto al tiempo y el espacio, para poder forjar la historia de la humanidad, tuvo que compenetrarse y limitarse a este tiempo y este espacio para ver cómo reaccionaríamos ante sus ordenanzas. Entonces aquí se mezclan dos cosas que son muy fuertes, que es la omnisciencia de Dios, el conocimiento de todos los tiempos, y también la habilidad de Dios de intervenir y ir modificando su plan conforme a la respuesta del hombre. Continuamos para terminar y llevarlos a un punto muy interesante de esto que estoy compartiendo con ustedes, que los va a animar muchísimo. Miren, continuemos, dice así. Sigamos ahondando en esto. Entonces Samuel le dice: quédate y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Versículo 19 al final. Le descubrirá todo lo que estaba en el corazón de ¿quién? En el corazón de Saúl.
Dios había colocado estas cosas en el corazón de Saúl. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Pero mira lo que le dice aquí ahora Samuel a Saúl. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel? Sino para ti y para toda la casa de tu padre. Y mira lo que responde Saúl. Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Y mi casa no es la más pequeña de todas las casas de Israel? ¿Y mi autito no es el autito más pequeño de... ¿Cómo se veía Saúl? Chiquitito. Pero dentro de... ¿Cómo lo veía Dios? Grande. Era el escogido dentro de todo Israel, por sobre David. Y ahí volvemos nuevamente a Romanos 12, 1 y 2. Renueva tu entendimiento. Él no conocía la esperanza de su llamamiento. Si bien estaba dentro de su corazón, el profeta vino a revelar lo que estaba dentro de su corazón. Tú te ves pequeño, pero tú eres príncipe. Tú te ves pequeño, pero no hay nadie mayor que tú en Israel. El mismo problema que tenían Israel para entrar en Canaán. ¿Cómo se veían? Como langostas. Pequeñitos. No habían renovado su entendimiento. No habían recibido espíritu de sabiduría y revelación. Y no habían conocido. Sus ojos del corazón habían sido iluminados para conocer la esperanza de su llamado. Hay mucho que puedo predicar aquí, pero tengo que avanzar un poco. Capítulo 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo hoy? Y recibió instrucciones. Recibió 1, 2, 3 instrucciones. Versículo 5. Versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Entonces le dijo: mira, hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres y una serie de cosas. Vendrán subiendo unos hombres, vendrán bajando otros hombres, te darán pan. Todas estas cosas acontecieron. Podría entrar en ellas, hay mucho que sacar de ello, pero quiero fortalecer el punto que estoy tratando de presentar. Entonces el Espíritu de Jehová, después de todas estas cosas, vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció que luego, al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, o le mudó Dios su manera de pensar, su mente, su entendimiento, su inclinación, su resolución, su conciencia. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Amén. Ese día, ese minuto, Dios le mudó su corazón. Comenzó lo que había profetizado Samuel en el versículo 6. Serás mudado en otro hombre. ¿Y por qué comenzó? Por su mente. ¿Comprende usted esto? Porque ¿qué dice el versículo 6? Y serás mudado en otro hombre. Pero en el versículo 9 dice: y le mudó Dios su corazón. ¿Había sido completado esto? No. Pero allí comenzó. ¿Cuándo? Después de recibir la palabra. Amén. Y cuando llegaron al collado, he aquí que la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Profetizó entre ellos. Amén.
Avancemos al versículo 17. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. Y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Entonces aquí Samuel hace algo para que no quede duda, que de entre todo el pueblo de Israel, este es el escogido de Dios. No es de los que estaban allí, ¿ok? Sino que presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Vengan todos. Amén. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Entonces preguntaron: ¿está aquí Saúl, Señor? Porque lo tomaron por nombre, pero no era hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Qué divertido. ¿Se imagina usted esta situación? Todo Israel presente. Todo Israel expectante. ¿Quién será rey sobre Israel? Y de repente Dios dice: el que está escondido entre el bagaje, ese es el rey. Qué increíble, ¿no? ¿Cuál era el problema de él? Es que él seguía viendo de la familia más pequeña. Se seguía viendo el más pequeño de todo Israel. Entonces corrieron y lo trajeron, y puesto en medio del pueblo, de los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y aclamaron: viva el rey. Pero mira el versículo 27. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Bueno, pero el Espíritu del Señor empezó a venir sobre él. Avancemos al 11:6. Dice: al oír Saúl estas palabras, estaban siendo atacados por los amonitas. Este es el contexto. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Entonces, ¿qué logró este hombre después de que el Espíritu de Dios comenzó a venir sobre él? Logró unificar al pueblo de Dios. Entonces este hombre sí había sido bien escogido, hermanos. Aunque se había escondido en el bagaje, el Espíritu de Dios lo mudó en otro hombre. Y es por eso que no coloques tus confianzas en tus capacidades. Amén. Y desecha la imagen que tienes tú, que ha sido una imagen creada conforme a lo que has vivido en tu pasado. Y comienza a renovar tu entendimiento conforme a la esperanza de tu llamamiento general y especial que tiene Dios para tu vida. Comienza a escuchar a Dios. ¿Sabe qué? Dios fue trabajando conmigo hace muchos años, comprendiendo que mi llamado era un llamado apostólico. Y sabe que usted no sabe cuán importante para mí era escucharlo, porque a mí me costaba creerlo. Y dos pastores dentro de la iglesia anglicana, iglesia que no tiene apóstoles, me reconocieron de manera pública como apóstol. ¿Sabe qué? Para mí eso fueron confirmaciones del Señor, y me ayudó a creerlo. Recuerdo una noche que le dije: Señor, si Alfredo Cooper es mi pastor, revélale lo que soy en ti.
Al día siguiente me presento a las 6 de la mañana en una reunión de oración que teníamos en la Pumanque con un grupo de jóvenes al cual él discipula, yo creo que hasta el día de hoy. Y entro en el lugar y se levanta y me dice: saluden a Willy Toro, apóstol de Viña del Mar. Y yo quedé: wow, Señor, sí, aleluya. Gloria a ti. Era un hombre que escuchaba de Dios. ¿Sabe cuál era mi mayor problema? Creérmelo. Creer que era lo que Dios decía que yo era. Ese era el problema de Saúl. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre ti, vienen estas confirmaciones por medio de profetas, por medio de la palabra, por medio de personas, por medio de vivencias, Dios te muda en otro hombre. Y el temeroso Saúl, cuando lo tomó el Espíritu Santo, cortó a estos animales y los mandó por todo Israel. Le dijo: bueno, el que no salga en pos de mí y de Samuel, yo voy a tomar sus animales y los voy a cortar así como corté estos. ¿Se imaginan la escena? Debe haber sido... Así será con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo. Salieron como un solo hombre 330,000 hombres. Qué interesante, buen número. 330,000 hombres. Y vencieron a los amonitas. Sigamos más adelante. Vamos al 13. Después voy a volver al 12, pero vamos al 13. Vino una guerra contra los filisteos. Saúl ya había reinado un año y reinado 2 sobre Israel. Dice: había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, el otro resto con Jonatán. Bueno, y aconteció un asunto con los filisteos, y Saúl esperaba al profeta Samuel. Versículo 8 dice: y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces, vemos que, no sé si esto habrá sido ya algo establecido, no sé si, porque no lo dice la palabra, si Samuel le dijo: voy a ir, y antes de ir en contra de los filisteos vamos a ofrecer sacrificios. Espérame 7 días. Pero aquí dice claramente: y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Amén. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. ¿Quién ofreció el holocausto? Saúl. Vio que no llegaba el profeta, vio que no llegaba el sacerdote, y ofreció los sacrificios él mismo. Y él no era sacerdote. Él no estaba llamado a ser sacerdote. Él había sido ungido por rey. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi. ¿Por qué? Porque vi que el pueblo se me desertaba, que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, o me obligué, pues yo ofrecí holocaustos. Mire, tú puedes tener muy buena intención, pero si tú no estás llamado a algo, no lo hagas. Él era rey, no era sacerdote. No estaba ungido para ser sacerdote.
No estaba ungido para ofrecer sacrificios delante de Jehová. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para... Ok. ¿Se da cuenta? ¿Tenía que venir David después de Saúl? No. Porque si Saúl hubiese obedecido, su reino hubiese sido confirmado para siempre. No existirían los salmos de David, probablemente serían los salmos de Saúl. No, probablemente no existirían los proverbios de Salomón, sino que quizás serían los proverbios de Jonatán. Oiga, dígame si no era tremendo varón este Jonatán. Valiente, osado, con su escudero atacaron al campamento de los filisteos. Filisteos eran, ¿no? Sí. Y vencieron. Era un hombre que al conocer a David, amó a David. Le ofreció su manto, su armadura. Era un hombre de Dios este Jonatán. Era un hombre que creía a Dios. Saúl estaba bien escogido. Su descendencia, Jonatán, era buena. Habría sido un excelente sucesor de Saúl. Justo, bondadoso. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿No era Saúl conforme a su corazón? Sí, sí lo era. Pero se desvió. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un plan C. ¿Qué hizo? Se buscó. Buscó otro. No es muy alentador lo que nos está contando, pastor. Bueno, tranquilo, vamos a David ahora. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora, pues está atento a las palabras. 15 estamos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ve pues, versículo 13. Y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl convocó al pueblo y partieron a luchar. Versículo 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. ¿Por qué? Porque se ha vuelto en pos de mí. O sea, dejó de seguirme. Dejó de tener un corazón perfecto delante de mí. Dejó de tener un corazón conforme a mi corazón. Usted lo puede leer allí, ¿no? Versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿De qué estaba preocupado este Saúl? De ser reconocido, de ser amado. ¿Por qué? Porque se sentía rechazado. Aún este espíritu operaba en él, un espíritu de rechazo. Mira lo que estaba haciendo en el capítulo 12, dice, versículo 12. Y he aquí, se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal.
Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mira de lo que estaba convencido este hombre. ¿Sabes cuál es el problema de cuando las personas no tienen un corazón recto delante del Señor? Que están convencidos de que están haciendo las cosas bien. Yo he cumplido la palabra de Jehová. No, Dios te había dicho que mataras todo. Entonces Samuel dijo: pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es esta que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: bueno, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Aunque eras pequeño en tus propios ojos. Pero a los ojos de Dios, ¿cómo era? Era grande. Y Jehová te envió en visión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿De qué me estás hablando? Yo hice la palabra. Seguía sin entender. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y al prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué busca Dios de ti? Que obedezcas y que prestes atención, que sigas sus instrucciones, todas sus instrucciones. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Mira, este estaba convencido que estaba bien, pero ¿sabes en qué estaba? En rebeldía, en rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. La primera vez que desobedeció, ¿qué le dijo a Samuel? Tu reino no será duradero. La segunda vez que desobedeció, Dios te ha desechado. ¿Cierto? O sea, Dios le dio otra oportunidad. Si bien su reino no iba a ser largo, no le había desechado. Pero a este punto, Dios lo desecha. Dios te desecha para ser rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Mira, aquí parece que este hombre se estuviese arrepintiendo. Pero mira lo que te voy a mostrar. Dice: yo he pecado, primero hay un reconocimiento, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. Entonces, ¿qué había hecho? Había tenido temor de la gente. Mira, si tú estás llamado a un ministerio, tienes que tener claro lo siguiente: la gente no siempre va a estar de acuerdo contigo. El primer milagro en la iglesia primitiva fue que todos estuvieron de acuerdo en escoger a los diáconos. Ese fue el primer milagro. ¿Ok? No, con mucha dificultad todos van a estar de acuerdo. Tú no tienes que tener temor de la gente. Y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová te ha rasgado así, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Fue siempre mejor que él? No. Si no, no habría sido escogido Saúl. Pero él se había vuelto de en pos de Dios. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado. Lo vuelve a decir. ¿Ok? Mira,
y esto es clave, porque tú puedes decir yo he pecado, tú lo puedes decir de manera pública, pero mira lo que acontece, lo que está verdaderamente en el corazón del hombre es esto. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Sabe qué? Esto es lo que buscaba él. Reconocimiento público. ¿Sabes por qué? Por ese espíritu de rechazo y esa falta de aceptación que tenía desde un comienzo. Rechazo y aceptación con la cual no trabajó nunca. Rechazo y falta de aceptación que lo hizo hacerse hasta un monumento para ser reconocido, aceptado y amado. Entonces aquí, aunque decía yo he pecado, mostró su verdadero corazón. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, tráenme a Agag, rey de Amalec, y le mató allí mismo. No obedeciste tú, pero yo lo voy a tener que hacer por ti. Y después nunca más vio Samuel a Saúl.